Business, información útil en su versión más funky. (12:48) Esto es Funky Business hasta la 14. Estamos haciéndole lo que se decía antes cuando uno estaba en la radio, haciéndoles compañía hasta las 14 horas en Radio Trend Topic. La macroeconomía, podríamos decirlo, que ha generado una especie de situación en la que aparecieron los créditos nuevamente. Tímidamente, porque la verdad que no estábamos muy acostumbrados a pedir créditos. Decimos. Vos estábamos más acostumbrados a Sí. créditos al consumo, por así decirlo. Sí, créditos prendarios, ¿no? Créditos prendarios, bueno, sí, se sabe muy bajos. Se sabe, por ejemplo, que el 80-90% de las motos en la Argentina se venden con créditos, justamente. Créditos personales en ese caso. Bueno, hay como una especie de, no me animo a decir de boom, pero sí de generación de créditos. Estamos en comunicación con Diego Varela, que él es CEO y fundador de Findo, que es una fintech justamente de créditos. Diego, ¿cómo te va? Muy buenos mediodías. Cari, Vivi y Leandro, te saludamos. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Cari, ¿cómo estás? Vivi, Viviana, tanto tiempo. Tanto tiempo, de verdad. Bien, parece que se conocían. Sí. La vida. La vida misma. Sí. Bien, contanos un poco cuál es el panorama que están teniendo ustedes en cuanto a la solicitud de créditos, si ha evolucionado, y para qué tipo de compras se están generando. Mira, ahí nosotros somos una plataforma, si querés, de lo que generamos es datos. Es datos para que puedan tomar mejores decisiones las empresas que dan préstamos. En este caso, bancos o instituciones financieras. Nosotros armamos un score crediticio no tradicional, claro. que está vinculado justamente con la poca performance o por la baja información que tiene el mercado, y eso hace que nosotros con esta información podamos un poco optimizar las decisiones de los bancos, ¿no? Y sí, vemos esto, Leandro, como vos decís, vemos este repunte. En realidad es como el rebote de un gato muerto, lo que se le dice, ¿no? Había sido de cero a algo. Claro. Habíamos llegado a un número tan bajo. Negativo, más o menos, que es imposible, pero bueno. Decía mejorar las decisiones de los bancos, pero también habilitar a personas que habitualmente no tienen acceso al crédito por un tema de falta de historial crediticio, por ejemplo, ¿no? Tradicional. Claro. Ese es nuestro arte, esa es nuestra particularidad. Claro. A ver, nosotros con Nacho, uno de los fundadores, trabajábamos en un banco, en el hipotecario, y teníamos un muy buen jefe, el CEO, que siempre nos pushaba a ir un poquito más allá, ¿no? Y queríamos competir contra Galicia, queríamos hacer cosas grandes. Claro. Y la verdad es que no teníamos presupuesto para hacerlo. Y dentro de eso, una de los análisis que empezábamos a hacer era decir, bueno, ¿y cómo dan créditos en África, en China, claro, en Asia? Que en Brasil explotando también, ¿no? Que es muy común. En Brasil, Nubank empezó un poquitito después, ¿no? Pero los primeros que empezaron a utilizar data en India. Bueno, en India, pues en China y particularmente en África. Y ahí aprendimos un poco, ¿no? De tomar toda esa data que no existía, que no se estaba usando en los mercados latinoamericanos, y comenzamos a utilizar nosotros para Argentina. Bueno, Nubank se especializó en utilizar eso en Brasil y pasó a ser el banco número 1, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo evolucionó la tecnología desde que comenzaron, que creo que fue en 2017, a hoy? Porque era una cosa, ¿no es cierto? Y ahora, digamos, con todas las herramientas que hay disponibles de inteligencia artificial generativa, me imagino que están teniendo otro tipo de potencial, ¿no? Totalmente. A ver, en esto nosotros hacíamos estadística cuando todavía no existían estas herramientas. Entonces, por ahí, para calcular un modelo, uno tenía que utilizar herramientas, no sé, yo me acuerdo que usaba Stata, que era una plataforma de 1984, para que te des una idea, que usaba diferentes como capacidades tecnológicas. Hoy podés procesar algo que te hubiese demandado 2 semanas, o era imposible tal vez hacerlo, por la cantidad de datos que cruzamos, ¿no? ¿Y cuáles son las variables más relevantes que toman en cuenta para hacer el scoring en Argentina? Porque supongo que eso debe cambiar de país en país, ¿no? De provincia en provincia en Argentina. O también de provincia en provincia, pero digo, sobre todo de cultura en cultura, digamos, de país, ¿eso cambia? Sí, pero hay algo que viene de la sociología, que está bien estudiado en la sociología, pero que se usa poco en finanzas, que es el capital social de las personas. Sí. Eso está presente en todas las culturas,
Y ese es uno de los factores, si querés te diría, principales. Después, en esa dimensión de capital social tenés muchas variables que conjugan, ¿no? Algunas son, por ejemplo, qué cantidad de contactos tenés en tu celular o con qué frecuencia los haces. Otros es tus colegas de trabajo, cómo están en el mercado, no sé, el ingreso promedio de tus vecinos. En definitiva, los grupos sociales donde uno pertenece generan también información. Estructura, claro. Claro, sí, sí. ¿Y cómo hacen para obtener esa información? ¿De dónde la sacan? ¿De los dispositivos? ¿Se basan en qué tipo, digamos, de información disponible? Redes sociales. De redes sociales, claro. Sí, pocos redes sociales. Ahí podemos tomar algo, pero es baja la información que está ahí. Sí, hay mucho que está dentro de los equipos. Cuando vos tenés un dispositivo Android o iOS, dentro del dispositivo mobile hay mucha información de los trazos digitales que uno va dejando, ¿no? De la geolocalización, de dónde uno está, cuántas horas, un poco más profundizás adentro de esa información y hay muchas claves en cuanto a nuestro capital social. Y no puede pasar que, perdón, no, pero me pongo en la abogada del diablo. Pero no puede pasar que haya perfiles que rompan la estructura, o sea que uno puede suponer determinadas cuestiones para un lado, para el otro, o sea que va a ser un buen pagador o que no va a ser un buen pagador y en realidad es lo contrario. No, claro, o sea, sí, ¿cómo, sí, por supuesto. ¿cómo se maneja eso? Las excepciones, digamos. Claro, ¿no? porque a veces todo eso se basa también en parámetros que son subjetivos en algún punto, ¿no? Claro, está buenísimo. Mira, un poco, te doy con un ejemplo práctico. Nosotros trabajamos con el primer cliente que comenzamos a trabajar muy fuerte en Argentina fue Tarjeta Naranja, que quería salir a buscar a población no bancarizada, referida a que no tiene historial financiero, ¿no? Y sobre esa población nosotros comenzamos a analizar la data que estaba dentro del smartphone a través de un aplicativo que generamos para ellos. Y al tomar esta información analizábamos quiénes eran buenos clientes y malos clientes y la información del celular cómo nos predecía buenos y malos clientes. A partir de eso, por supuesto, se arma un modelo estadístico donde tenés siempre tenés un componente de error, que son estos outliers que vos podés saber, decir, bueno, mira, yo tenía la predicción de que en este decilo, particularmente en este grupo, iba a tener solamente 5 malos de cada 100 y bueno, fueron 6. Uno, tal vez tengo un componente de error que todo modelo estadístico tiene, ¿no? Siempre son modelos estadísticos. Diego, ¿pudieron identificar en esta nueva oleada de solicitud de créditos si se achicó la brecha de género, por ejemplo, si más mujeres están pidiendo créditos o si se animan a pedir créditos o nunca hubo? Antes no. ¿Eran más mujeres que las que pedían? No, me parece, ¿eran más hombres los que pedían? Yo tengo la idea de que cuando empezaron con estos nuevos, con los personales, este tipo de préstamos, no tengo la idea. A ver, contestanos vos, que no sé por qué estamos hablando nosotros. Mira, eso lo tenemos bastante investigado. Mira, en términos de solicitudes hay un tema cultural que los hombres suelen pedir más que las mujeres, pero yo tengo que poner una fichita de por qué sucede eso, es porque los hombres suelen ser más aprobados que las mujeres cuando solicitan un crédito. Entonces creo que ahí también hay un sesgo, ¿no? Claro. ¿Y eso por qué es? Mira, suceden dos cuestiones, porque la brecha es grande, hay un 70% de diferencia casi en hombres y mujeres acá, y es un hecho relevante. Cuando uno analiza esto, todos en el mercado financiero lo sabemos, cuando uno analiza, es decir, de cada, no sé, imagínate que hay 100 hombres que piden un préstamo, 50 se lo aprueban. Hay 100 mujeres que piden un préstamo, hay 40 que se lo aprueban. Hay una diferencia ahí importante, pero no es solamente esa la diferencia, sino que cada 100 pesos que le aprueban a una mujer, se le aprueban 140 a un hombre. ¿Pero por qué se da? ¿Sabes? Y eso se da por dos cuestiones. Uno tiene que ver con que las mujeres tienen mayor informalidad en sus relaciones laborales. Y eso hace que sean muy difíciles de analizar para los buró tradicionales, que la mayoría de las entidades en Argentina siguen utilizando. Claro, ves, a eso me refería cuando te decía que hay gente que te queda fuera
fuera los de parámetros. los parámetros, porque justamente ahí te genera ese sesgo que deja fuera gente que yo no estoy segura de que las mujeres sean peores pagadoras que los varones. No, de hecho en India eran mejores. De hecho, me parece, eso te... No dice que son peores pagados. No, No, claro, dijiste pero que el sesgo. score te da que Por eso tienen es un menos sesgo. acceso. Claro. ¿Y la Sí, segunda pero- variable, Diego, cuál es? Y la segunda variable es que tienen menores ingresos. Entonces eso también hace que el volumen de Claro, deuda en sea volumen, menor. claro, en volumen sí, claro. Y cuando vos conjugás esas dos dimensiones, y vos vas al reporte del Banco Central, de la central de deudores del Banco Central en Argentina hoy, Mayores ves de hombres. que la deuda de los hombres es un 70% Sí, obvio. superior a la de las mujeres. Sí, sí. Esto, por supuesto, está mal. Esa es la brecha que Claro. tenemos que... Por eso. Esa deuda es, por supuesto, por no pago, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando O de demora. deuda. O demora. Demora. No hablo de... perdón, es el total de créditos en el sistema. No hablo de deuda de que debe, de que es deudor y no pagador, sino Ok. que hoy de los créditos hay 70% más de pesos en los bolsillos de los hombres que de las mujeres. Bien. No, pero y respecto de cómo son de pagadores cada uno, o sea, en mora, ¿eso tienen medido en género? No, el género no es una variable que explique que performe mejor o no una persona, sí otros atributos que están vinculados con qué tipo de trabajo tenga, la asiduidad de los ingresos y que hay en algunos segmentos hay diferencias de género y eso se ve, ¿no? O sea, hoy el algoritmo o el sistema no te pregunta por género cuando vos vas a pedir un crédito, simplemente te da, o sea, se pregunta, digamos, todos estos otros parámetros más relacionados con lo económico, con lo social. Mira, se pregunta, pero no es un hecho relevante a la hora, no es una variable que te explique el comportamiento, sino que todas estas variables que yo te decía que están coyunturales son las que te terminan explicando qué va a pasar con ese crédito, o la probabilidad, ¿no? Claro. ¿Y vos qué crees que habría que hacer para... No, ¿qué hacen? Claro. No, bueno, evidentemente mucho no se hace por ahora. No, ¿qué hacen ellos para achicar ese sesgo? Pero digo, que o si no se hace toda por ahora o están haciendo, o qué piensan hacer, digamos, al futuro, como para achicar esta brecha, porque, digamos, no, por ejemplo, en el tema de los... Pasa mucho que, por ejemplo, en el tema de los seguros también pasa que las mujeres performan mejor que los varones, por ejemplo, y sin embargo eso tampoco se reconoce muchas veces. Mira, ahí en términos en el mercado yo creo que hay que trabajar en las cuestiones, las causas coyunturales, si querés, de raíz, que son, uno, tenemos que formalizar estas relaciones laborales con las que hay una diferencia de género ahí, eso ya es una de las causas que hay que ver. Después el otro es por qué las mujeres ganan menos en Argentina, que hay muchos análisis de eso también, que ahí es todo un debate. Más, claro, eso es mucho más estructural, mucho más difícil de cambiar a largo plazo, claro. Pero en esas causas hay que trabajar, si querés, como sociedad. Y después, ¿qué tecnología tenemos como para resolverlo en el corto, mitigarlo? Sí, tenemos tecnología. La nuestra justamente va a ese punto, de poder analizar los otros vectores que no son los tradicionales, como para poder analizar la posibilidad de que esta persona te repague o no un préstamo en función de otra data que no es la tradicional, porque Pero no va a la tradicional. Exactamente. No, la pregunta entonces, para ir, la última de mi parte es, ok, ustedes bajan eliminan ese sesgo o achican esa brecha y después está la entidad en última instancia quien decide o no darle el crédito. Eso sería, ¿qué falta para bajar la barrera también a la entidad en ese sentido? Porque ustedes le dicen, che, no, mira, esta candidata paga mejor, aunque cobre menos, por así decirlo, aunque tenga otras variables, pero mi estadística dice que va a pagar mejor. ¿Y ahí qué te dice la entidad? O sea, ¿por qué la entidad finalmente no decide darle o cuál es la última barrera para bajarla? Mira, hoy tenés, si querés, como mucha estructura tradicional dentro de las decisiones de los bancos. Entonces tenés que ir la famosa carpeta de préstamo. Sí, la carpeta, o tenés ya una estructura donde tenés un área de riesgo que maneja cierta tecnología, que ya es histórica, entonces tenés que ir cambiando, ir adecuándote a nueva tecnología para que te permita decir, bueno, voy a hacer una prueba de control, primero voy a aprobar el 5% de mis solicitudes usando esta tecnología. Bueno, en muchos bancos estamos trabajando con esa lógica, que después esto, por supuesto, se va a ir expandiendo. Hay compañías que están muy avanzadas, Naranja, que ya lo tiene dentro de su política general, y es y por eso está también llegando hoy, siendo uno de los líderes
en inclusión financiera, ¿no? Claro, claro. Clarísimo. Gracias. Perdón. No, Lucy. está bien. No, ya está perfecto. ya te bombardeamos. Sí, ya te bombardeamos, no hay necesidad de más. Gracias, Diego, por la comunicación con nosotros. No, Buen fin de semana. Gracias, Cari, gracias, Viviana. Bueno, Hasta la próxima. Estuvo muy bueno, che. Gracias. Diego Varela, Gracias CEO por y eso. fundador de Findo, una fintech que justamente escorea, por así decirlo, hace scoring para que se A mí generalicen me los interesa, créditos. ustedes ya saben, pero me interesa mucho el tema del scoring, Es interesante. del scoring crediticio desde hace muchísimos años. Me acuerdo que hice una nota hace 1000 años para Cronista, Mira, firmando con seudónimo. No escuchen esto. ¿cuál es tu seudónimo? Nunca lo supe. No, en realidad no era un seudónimo, es como mi segundo nombre y mi segundo apellido. Ajá. No ¿Cuál importa, es tu es un seudónimo? seudónimo para no decirlo justamente. No, para no decir, bueno, necesariamente. apareció porque Sí, no porque pasó hace podía, no tantos podía, años. pero no podía. Pero bueno. Pero porque Traería un- te Yo también digo, usaba. hace Yo te lo digo el muchísimos mío, si años querés. que me acuerdo, hace muchos años que le había hecho una entrevista a una persona que me llamó mucho la atención porque vos, Vivi, te hubieras muerto ahí. Porque después fue encima, fue después investigada por un tema Ah, la flauta. de una muy grande, no la voy a nombrar. Ah, ya sé, pará. Sí, Entonces, sí, de extracción de... Les estoy hablando año, no sé, no, la entonces entrevista la hice 2000... No, mucho después fue lo de la denuncia, pero yo la entrevista la hice, no sé, en 2015, 2014, sí. y ya le decía, pero ¿cómo puede ser que no haya otra forma de hacer scoring crediticio? ¿Cómo puede ser que o sea, porque si no esto es como un círculo que Que nunca nunca va a salir, claro. que nunca se termina, o sea, siempre los mismos van a tener lo mismo y Y cuanto más tenés, más tenés. Es por claro, eso, porque me siempre da parecía bien. absurdo. Claro. Bueno, entonces le hice una entrevista a esta empresa muy grande. Que, Una empresa líder, como diría una nuestro empresa amigo. líder, como decía nuestro amigo, que te decía, yo decía, ¿y de dónde sacan los datos para hacer Bueno, este tú sabes. scoring? Tú No, y me sabes. decía así directamente que ellos Compran bases. pagaban para que, por ejemplo, las prepagas les den los datos. Lo dijo Compraban así, bases, sin sí. ningún sin tipo de ningún problema. tipo de problema, las prepagas, las compañías de teléfono, teléfono, que había telefonía, poco todavía claro. celular, digamos, no había tanto todavía con la Smartphone. telefonía móvil. Dijo compramos, básicamente. Compramos datos. Pero era así como que le compré. Pero yo decía, pero ¿es legal que las empresas Bueno, de salud, yo las trabajaba de en- salud me parecía raro? Yo trabajaba en una compañía que compraba bases de datos al ANSES. Ah, Directamente. no, claro, es muy... Sí, dame, yo quiero Palermo Chico. Sí. Perdón, me río, pero es para Palermo llorar. Chico, ingresos de tantos. ¿Cuántos? Obviamente Ningún era. problema, ¿eh? Bueno, era. Claro, era así. no se lo compraba el ANSES, se lo compraba No, alguien que alguien vendía. Al intermediario. Alguien que Claro. tenía acceso a la Al base. bolsero de la base. Sí, Claro, sí, sí. no, es tremendo. Y ese es el mejor. O sea, Sí, pero en este caso era a No, viva ah, voz. igual o acá- sea, O sea, era ¿no? on the record. On the record. ¿Y vos lo o sea, publicaste? salió en la bueno, nota. fue antes de la ley de habeas data, seguramente, por eso. O sea, fue, te digo, yo... Igual fue más de 2014, 2015. No, me sí, parece. antes, porque Sí. estaba en la redacción de... De Estaba en la Perú. redacción de Sí, Perú. Recordemos cómo es Las la Claro. referencia de Cari. ¿En Sí, qué? y ¿Dónde? en Perú estuvimos hasta 2011. Por eso, Así sí, que antes, fue sí. mucho Fue antes, antes, fue antes. hace mucho tiempo. No, para mí lo interesante lo que mencionó recién, lo del capital social, ¿no? Como una variable más a tener en cuenta a la hora Sí. de Sí, se tener... tiene en cuenta el capital Yo- social. Yo me acuerdo que ya en otras notas Aparecía. sí, esto de saber dónde vivís, quién es tu vecino. En realidad eso me había llamado la atención también una vez que me habían preguntado, creo que aparece ahí la nota esa que les comenté, que era también quiénes son, digamos, los vecinos de tu barrio, quiénes son, o sea, del lugar donde vivís. Es terrible eso también, ¿eh? Claro, yo siempre Porque- pienso en vivir cuando me pasan esas cosas porque digo, Terrible. claro, es un nivel de micro saber, Segmentación, tal cual. segmentación, pero Bueno, bueno, es la en- manera para poder generar créditos. A mí lo que siempre me hace ruido es el extremo, ¿no? Por ejemplo, en Oriente, en países como China, ya básicamente te identifican, o sea, las cámaras a través de, digamos, inteligencia artificial, te identifican como persona y van siguiendo tu número en la calle, ya saben que sos vos y que estás caminando y con quién y si vos tenés un comportamiento social determinado, también te baja el Me nivel paro de en un puntaje. kiosco. El nivel de puntaje y eso te limita mucho lo que vos puedas hacer justamente para compras, para lo que sea, ¿no? Y bueno, nada, Y yo creo que es con bastante más o- polémico. Yo creo que con más o menos visibilidad debe suceder no, o sea, con más o menos conocimiento del público, estamos yendo un poco hacia ahí, digamos. ¿Hacia ahí dónde? A ese tipo A de ese micro, ese de sí. hacer de hiper saber, digamos, quién es Todo. cada uno, qué Sí, haces, qué compras, Lo que qué termina pasando es consumís. que
esa información está cada vez más concentrada, porque ahí la tienen Claro. 3 empresas, básicamente. Claro, sí, sí. 3 compañías globales. Sí. Le vamos a pedir 2 cosas, Aileen. Una, que traiga al cuarto integrante de la mesa, que es nuestra cortina de fondo, que Se fue. se fue. Se levantó de la mesa y se fue. levantó, claro. Yo ni me di cuenta, estoy como muy Se salió sorda. del grupo. Invítelo. Salió del grupo. Invítela a la Sí. cortina. Y segundo, le vamos a pedir que largue un tema. Como todos ustedes saben, el señor Charly García sacó un disco hace un par de Sí, semanas. Es verdad. Y no lo, Eh, claro, es verdad que no lo mencionamos acá. Rarísimo. ¿Quién Usted es le pone acá, perdón, Sí, todas lo puse para que no sepan las quién es. siglas de todo. Yo digo, pero esta es una banda nueva. Ah, Sí. yo también, Lili. ¿Qué es esto? Estaba ¿Dónde fiaca. salió Estaba esa? fiaca de Pone ponerlo. las iniciales. Bueno, Yo dije, estas deben ser esas cosas que aparecen en Spotify. y No, que, no. Es el claro, señor Charly claro. García. Y el disco tiene 4 invitados. Uno que está muerto. Tiene 4 invitados. David Lebón, Fito Páez, Pedro Aznar y el señor Luis Alberto Spinetta, que es una canción que habían grabado, Sí. obviamente, en el pasado. De una de las canciones que toca con Pedro Aznar, porque toca 2, vamos a escuchar una que se llama América. El disco está teniendo buenas críticas, todos estamos haciendo la misma referencia a lo mismo, la voz de Charly, pero musicalmente está muy bien, es disfrutable y se deja llevar muy bien. Y hay cosas muy, muy interesantes. Esto es América, esto es Charly García, Pedro Aznar, en un revival, si se quiere, de la década del 80. Allá vamos.